Buenas tardes, mi nombre es Roberto Antonio Gil Calderón, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la materia o asignatura de Derecho Laboral. Hoy les vengo a hablar acerca de lo que es los contratos laborales, su definición, los tipos de contratos existentes y todas las características y elementos que conforman los contratos. En este taller, que se deja plasmado a través de una exposición, conoceremos lo que son los tipos de contratos laborales legislados en Venezuela, que se encuentran en la normativa que es la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, publicada en Gaceta Oficial número 6076, extraordinaria del 7 de mayo del 2012, que tiene por objeto el hecho social, el trabajo como hecho social, para garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, alcanzar los fines del Estado social de derecho y la justicia, conforme a los demás principios constitucionales. De igual manera, se investigan cuáles son los sucesos que dan cabida a los contratos de trabajo, los tipos de contratos de trabajo, que tenemos contratos a destajo, a tiempo determinado, indeterminado, entre otros. Serán explicados con mayor precisión en esta exposición. En Venezuela, los contratos de trabajo son un acuerdo formal entre patrono y empleado, es decir, entre las partes, en el cual se establecen cuál es el salario que va a devengar el trabajador, el tipo de trabajo a desarrollar, cuál es el horario que integra y la duración de este. Me permito leer el artículo 55 de la Ley Orgánica de los Trabajadores, Trabajadoras, el cual establece o define que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia a cambio de un salario justo, equitativo, conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, el artículo 58 de esta misma ley establece que los contratos pueden ser escritos o pueden ser orales. Entrando a la clasificación de los tipos de contratos, tenemos en el artículo 60 de la ley que los contratos pueden ser a tiempos indeterminados o a tiempos determinados. El artículo 61 establece que los contratos a tiempo indeterminado son la regla y a tiempo determinado son la excepción, teniendo una duración máxima de 1 año, pudiendo prorrogarse este máximo 2 veces. Si nos encontramos en presencia de que el patrón o patrona buscan interrumpir la duración del contrato, estos automáticamente pasarán a ser a tiempo indeterminado. En los artículos 63 y 64 de la ley tenemos cuáles son las causales específicas de cuándo puede ser un contrato a tiempo determinado. Y esto es cuando lo exija la naturaleza del trabajo, cuando se tenga que sustituir provisionalmente a un trabajador de forma lícita, cuando se va a prestar un servicio fuera del país y cuando no se haya determinado la labor para la que no se haya terminado la labor para la cual fue contratado. De igual manera, se debe expresar en el contrato de forma muy específica cuál es la labor a desempeñar. Y existe una excepción en los contratos que son cuando son celebrados en el ámbito de la construcción, los cuales se ha establecido en el artículo 63 que no variarán los contratos porque son destinados a una obra específica. Los requisitos del contrato para trabajo en el exterior tienen particularidades o especificaciones que deben cumplir. Se encuentran contenidos en el artículo 65 de la ley. Los gastos de transporte le corresponden a los patronos. Debe detallarse específicamente cuáles las labores a desempeñar. Deben ser de forma escrita y deben ser autenticados ante funcionarios y funcionarias nacionales. De igual manera, se aplicarán las disposiciones legales en curso en Venezuela respecto al trabajo. El trabajador deberá recibir del patrono antes de su salida información escrita de las condiciones generales de vida. El patrono debe otorgar una fianza o un depósito en un banco venezolano ante la satisfacción de la inspectoría. Y de igual manera se obligan las partes a todas las leyes relativas al trabajo en Venezuela, igualmente a las convenciones laborales del trabajo, igualmente al uso local, la equidad, entre otros. El artículo 57 de la ley nos establece unas normas de carácter común cuando no se hubiese estipulado el salario o el tipo de trabajo que se va a realizar. Y esto va en proporción a la fuerza que use el trabajador, las acciones que desempeñe, estado o condiciones del trabajo, y la remuneración debe ser adecuada a esa naturaleza de trabajo.
Sin embargo, el patrono o la patrona no pueden desmejorar las condiciones de trabajo de estos empleados. En el artículo 59 de la ley podemos encontrar de forma taxativa cuáles son los elementos que debe contener el contrato laboral. Entre ellos tiene que designarse el nombre, establecerse el nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, estado civil, sexo, domicilio y dirección de ambas partes. Si estamos en presencia de una persona jurídica, todos los datos correspondientes a su denominación, domicilio y la identificación de las personas que fungen como representante legal. De igual manera, tenemos que indicar la denominación del puesto de trabajo, qué implica ese puesto de trabajo, es decir, cuáles son las actividades a desarrollar, el salario a devengar, la indicación específica si el contrato es a tiempo indeterminado o si es a tiempo determinado, por qué lo es, cuál es la labor a desempeñar, cuál es el tiempo determinado para este contrato, la duración de la jornada laboral. Deben indicarse si se aplican convenciones colectivas o algún reglamento adicional, el lugar donde deben presentarse o realizarse las actividades laborales, entre otros. Es evidente la importancia de los avances que ha tenido la Ley Orgánica del Trabajo desde la promulgación de la primera, que fue el 23 de julio de 1928, y posteriormente la Ley del 16 de julio de 1936, que estableció los derechos y obligaciones de los trabajadores en Venezuela. Una ley que viene con origen de una huelga que se realizaría en Norteamérica en 1886 por los trabajadores, exigiendo la reducción de la jornada laboral a un máximo de 8 horas, dando pie al 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Evidentemente es importante todos estos avances, como el contrato establece el vínculo entre el patrono y el trabajador, cuáles son las condiciones laborales en las que se va a desempeñar la actividad laboral, cuál es el tiempo que durará y todos los demás elementos necesarios para establecer un vínculo y una normativa que sea armoniosa entre las partes. Gracias por su atención.